Posiblemente te hayas preguntado alguna vez por qué la trayectoria de un avión mirándola en un mapa, en la pantalla del Flight Radar 24 o incluso en el mismo monitor del asiento delantero del avión cuando vas haciendo un viaje largo, describe una trayectoria con una curva muy pronunciada. ¿Por qué no hacen el camino recto, que es mucho más corto? Y así el viaje duraría menos tiempo y se gastaría menos combustible. Bueno, esto en realidad no es como lo vemos. Aquí se produce un fenómeno al verlo sobre un plano, un mapa de 2 dimensiones, cuando la Tierra sabemos que es prácticamente una esfera, y digo prácticamente porque sabemos que tiene un leve achatamiento en los polos. De hecho, si tomamos la circunferencia de la Tierra a nivel del ecuador, que es la parte más ancha, mide 40.075 kilómetros. Y si lo tomamos de polo a polo, son 40.008. Tiene una diferencia de 67 kilómetros, la cual es obviamente imperceptible. Y al trasladar esa trayectoria que vemos con esa enorme curva hacia el globo terráqueo, hacia la esfera, se produce el fenómeno que se conoce como gran círculo. Y aquí lo podemos comparar. Vamos a ver, por ejemplo, una trayectoria que hace un vuelo normal desde Londres a Los Ángeles, describe esta curva hacia el norte y ahora lo veremos sobre el globo, comenzando en Londres y llegando a Los Ángeles, pasando por los mismos puntos y como ven es una línea recta, el camino más corto, el que consume menos combustible y demora menos tiempo. O sea que esas curvas son solamente un defecto al pasar de un cuerpo tridimensional a uno de 2 dimensiones. Otra pregunta bastante frecuente es por qué los aviones no pueden volar un poco más rápido para hacer los viajes más cortos. Bueno, como saben, ya ha habido experiencias, ha habido 2 aviones que eran supersónicos, que volaban a grandísimas velocidades, como fue el avión soviético, el Tupolev Tu-144, el cual comercialmente fue un fracaso desde el primer momento, ya que en la feria de Le Bourget, cuando se lo presentó, sufrió un accidente y eso hizo que los inversores, los posibles compradores lo descartaran. Más teniendo en cuenta que al mismo momento se estaba presentando su competidor directo, como fue el avión supersónico franco-británico Concorde. Tuvo una vida útil en operaciones de casi 30 años, volando prácticamente a 2 veces la velocidad del sonido. Un trayecto que un avión normal, comercial, puede hacer en 6-7 horas, el Concorde lo hacía en 3. Pero tenía un gran problema. Por un lado, el elevadísimo costo de mantenimiento. Un avión supersónico sufre muchísimo los efectos del rozamiento del aire. Aunque a la altura que volaban, ese aire es muy poco denso, con lo cual la fricción es mucho menor, pero de todos modos sufrió un estiramiento bastante grande, un calentamiento muy pronunciado del fuselaje, y todo el material sufre un desgaste y un trabajo muchísimo mayor que un avión convencional, por lo cual sus gastos de mantenimiento normal eran altísimos. Consumía mucho combustible y llevaba pocos pasajeros, apenas 100, con lo cual no era rentable. Y como las líneas aéreas son empresas cuya función principal es ganar dinero, a lo largo de los años han encontrado la fórmula casi perfecta. Aviones de gran porte, más lentos, con mucho menos consumo de combustible, especialmente en el ratio que hace consumo por pasajero, y también un menor desgaste, no solamente del fuselaje y toda la estructura, sino de los motores. Con lo cual son muchísimo más fiables, son más duraderos y el coste de mantenimiento es muchísimo menor. Por ese motivo se ha optado por mantener la velocidad estándar entre los 900 y 950 km por hora aproximadamente. Por eso seguimos volando siempre a la misma velocidad. Pero no siempre. A veces ocurre cuando se vuela de oeste a este que un avión puede meterse en una corriente de chorro, en los conocidos como jet stream. Esta corriente de chorro, que es un fenómeno natural que se produce en 4 lugares en el mundo, hay 2 en el hemisferio sur y 2 en el hemisferio norte. Están lo que se conoce como jet polar, jet subtropical, norte y sur. Estos son unas corrientes de aire de mucha velocidad, pueden oscilar más o menos los 300 km por hora, y que son corrientes laminares, donde no hay turbulencias, el aire fluye de forma serena pero muy rápida. Y estas se producen básicamente las polares a los 60 grados de latitud norte o sur, y la subtropical a unos 30 grados de latitud norte y latitud sur. Las polares son las más potentes, son las más grandes, ya que la atmósfera es mucho más ancha,
su espesor es más grande a la altura del Ecuador, más o menos unos 17-18 kilómetros, y en los polos es mucho más angosta, más o menos 7-8 kilómetros de espesor. Y estas corrientes en chorro se encuentran justo en el límite entre la troposfera, que es la capa baja de la atmósfera, donde estamos nosotros, donde se desarrollan prácticamente todos los fenómenos meteorológicos, y la estratosfera. La división entre una y otra se llama tropopausa. Ahí es precisamente donde se producen estos jet stream o corrientes de chorro. Y se producen básicamente por las diferencias de temperaturas, de masa de aire caliente en una, con aire muy frío en la otra, y ahí es donde se desarrollan estas corrientes, que no suelen ser rectas ni uniformes. Básicamente son como un río, van zigzagueando, van teniendo meandros, curvas, y también se pueden ramificar. Pero cuando un avión vuela, como el caso que acabamos de ver, pero en sentido inverso desde Los Ángeles a Londres, puede montarse sobre una de estas ganando prácticamente 300 kilómetros de velocidad más por hora mientras se pueda mantener dentro de esa corriente, con lo cual los viajes se suelen acortar por lo menos en una hora, hora y media. Pero también puede ser que a veces se demoren un poquito más por varios motivos, condiciones meteorológicas por un lado, evitar alguna tormenta. Sabemos que los aviones tienen prácticamente prohibido atravesar un cumulonimbus porque son tormentas o nubes muy potentes con corrientes de aire brutales que lo pueden llegar casi a desintegrar en el aire. Entonces llevan un radar meteorológico que los detecta y siempre lo evitan, y a veces hay que dar rodeos bastante grandes. Pero también hay zonas vedadas, territorios por los que no se puede atravesar, especialmente países en conflictos bélicos, porque a lo largo de la historia de la aviación ha habido por lo menos 4 derribos de aviones comerciales por parte de misiles o baterías antiaéreas. Las más recientes son en el año 1988, un misil de los Estados Unidos derribó un avión iraní pensando que era un avión enemigo. Y más recientemente, en el año 2014, posiblemente lo recuerden, sobre la península de Crimea, en Ucrania, un avión de Malaysian fue derribado por un misil ruso, pensando también que era un avión enemigo. Entonces siempre se evita pasar por zonas de conflicto, como aquí por ejemplo vemos un pequeño gráfico en esta página de Flightradar, cómo los aviones evitan deliberadamente volar sobre el espacio aéreo, por ejemplo, de Yemen, o algunos muy poquititos pasan sobre Afganistán, y también muy pocos, pero muy pocos lo hacen sobre Siria. Son zonas en conflicto y un peligro potencial, entonces a veces hay que dar rodeos bastante grandes. Por ese motivo los aviones no vuelan más rápido, simplemente por una cuestión de economía y de funcionalidad. Los motores que utilizan consumen bastante poco combustible en relación a las prestaciones que dan, tienen mucha más autonomía y por consiguiente todo el mantenimiento es mucho más económico, lo que redunda directamente en el precio de los pasajes. Aviones más grandes que puedan transportar más pasajeros con menor gasto operativo facilita que los pasajes sean más económicos. Un avión pequeño con un gasto operativo muy alto y con pocos pasajeros, ese precio del pasaje se dispara. Esa es básicamente la única razón por la cual los aviones supersónicos han dejado de volar. Más allá de que tenían una tecnología antigua, contaminaban mucho tanto en gases del combustible que quemaban como acústico. Al romper la barrera del sonido, estos aviones producen un estruendo tremendo. Por eso tenían que volar básicamente sobre el mar. Así que bueno amigos, estas son las explicaciones de por qué los aviones describen esa curva tan pronunciada en una trayectoria de vuelo o por qué no vuelan más rápido. Hoy posiblemente hayas conocido algo más que te ayudará a entender un poquitito mejor todo este mundo fascinante de la aeronáutica. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas clicando el botoncito que está debajo. Más abajo la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos y como siempre darte las gracias por estar ahí, por el apoyo. Te mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en el próximo vídeo con otro tema seguramente muy interesante.